Bienvenidos hermanos, estamos muy contentos porque hoy tenemos la tutoría número 2. Les agradecemos que se hayan sumado. Nosotros somos el equipo de intelectuales teístas dándoles la bienvenida. El día de hoy está con nosotros nuevamente el profesor Hostos para poder responder sus consultas, dudas, preguntas, inquietudes. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales también, en Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar como intelectuales teístas. Bueno, estamos reunidos para otra clase, así que bueno, le vamos a dar lugar al profesor para que pueda iniciar esta reunión. Bienvenido, profesor Hostos, gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que están ya conectados y bueno, los que se vayan conectando. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha muy bien. Me acerqué un poco más, arrimar un poco más para acá para que se vea centrado. Eso es lo que pasa, que me acerqué más al micrófono. Pero bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos. Ya estamos acá en nuestra segunda clase, segunda semana de este recorrido que vamos a estar dando de conociendo el mundo de la filosofía. Como les he dicho anteriormente, la idea es que al terminar este curso, ya ustedes puedan estar como en un mejor parados, por llamarlo de esa manera, en cuanto a cuestiones filosóficas y en cuanto a ubicar las distintas, ¿cómo se llama? Posturas, argumentos, temáticas, etcétera. Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer nuestro repaso de esta segunda clase, del video clase que ya imagino que todos vieron, ¿no? Desde el lunes que está disponible, sobre epistemología. Recordemos que vamos a estar trabajando las tres ramas de la filosofía, perdón, metafísica, epistemología y axiología, que sería la que vamos a ver en la semana, bueno, a partir de mañana, vamos a comenzar con eso, pero hoy estamos cerrando entonces la parte de epistemología, que en términos generales, para algunos se le puede parecer como la más densa o como que la más complicada. Digo para algunos porque sé que para otros puede ser la metafísica, que también es un poco compleja. Quizás la axiología es la que se vuelve un poco más digerible. Pero sí, la metafísica y la epistemología son un tanto complejas porque hay muchos matices, hay muchas ramificaciones y hay muchas cosas que se pueden abordar en esto. Ya después me dirán qué les gusta más a ustedes o con qué rama se sienten más atraídos, si con la metafísica, con la epistemología o con la axiología, que es lo que estaremos viendo la semana que viene, es decir, la semana que comienza a partir de mañana. Bien, así que bueno, sin más que agregar, vamos a hacer un breve repaso a la clase grabada que vimos. Esto está acá. Y acá estamos. ¿Se ve? Denme ahí una confirmación de si se ve todo. De 10. Perfecto, ahí está. Lo pongo en grande que la semana pasada me dijeron que se veía mejor así. Así que bueno, lo vamos moviendo de esta manera. Entonces, epistemología, las tres ramas de la filosofía. Entonces, esta es nuestra segunda rama, ¿ok? La epistemología. Dijimos, la epistemología es el estudio de la naturaleza y el alcance del conocimiento y la creencia justificada.
¿Ok? Esa definición busca ser bastante específica. Fíjense que habla de la naturaleza y el alcance del conocimiento, y aparte de eso, la creencia justificada, que es algo que está allí bastante latente en el estudio de la epistemología. En la clase anterior o en la parte introductoria habíamos hablado de reducido a el estudio del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y cómo llegamos a saber las cosas? En términos simples es eso. Acá está un poquito más especificado con más cuestiones que vienen intrínsecas en el estudio de la epistemología. Analiza la naturaleza del conocimiento y cómo se relaciona con nociones similares como la verdad, la creencia y la justificación. Y esto es súper importante que tengamos siempre en mente. Esto de cómo se relaciona el conocimiento con nociones similares como la verdad. Bien. Luego dice, también se ocupa de los medios de producción de conocimiento, es decir, qué es lo que hace que yo llegue a cierto conocimiento, así como el escepticismo sobre las diferentes afirmaciones del conocimiento. ¿Okay? Pero en general, para que no se compliquen tanto, ya saben, metafísica es el estudio de el ser, de la existencia, de la divinidad, etcétera, está relacionado con metafísica, mientras que epistemología está relacionado con el estudio de lo que es el conocimiento y todo lo que se puede desprender de lo que llamamos conocimiento. ¿Ok? Uy, ¿por qué no se movió? A ver. Ahí está. Bien, preguntas que hace la epistemología. ¿Qué es el conocimiento? Esa es la pregunta base. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es eso que nosotros llamamos conocimiento? Ahora, al intentar contestar esta pregunta se desprenden muchas otras preguntas como son, y ahí las pueden leer, ¿cómo distinguir el conocimiento de las meras opiniones o creencias? ¿Cómo podemos hacer para distinguir lo que es una mera opinión tuya, lo que es una mera creencia, de lo que llamamos conocimiento? Bien, ¿cómo es posible ese conocimiento? ¿Cómo podríamos estar seguros de que sabemos algo? Es decir, ¿cómo puedo estar seguro de que este conocimiento que tengo sobre algo es, o sea, qué me da seguridad de que yo sé realmente eso? Y por último, ¿con qué métodos o bajo qué reglas metodológicas adquirimos conocimiento? Ya con estas desprendimientos, preguntas que se desprenden, ya es para cientos y cientos de libros que abordan estos temas específicamente y cientos de teorías que se han desarrollado, sobre todo en los últimos 500 años, sobre este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, hablamos de qué es el conocimiento. Y comenzamos con la llamada definición tradicional, también se le llama definición clásica del conocimiento. ¿Y cuál es la definición tradicional o definición clásica del conocimiento? Es que el sujeto cree una proposición, eso significa la S y eso significa la P. Un sujeto cree una proposición. Una proposición en este contexto es un enunciado lingüístico, básicamente. Es un enunciado que afirma o niega algo. Por decir algo, el cielo es azul, por decir un ejemplo. La frase el cielo es azul es una proposición. ¿Ok? En filosofía se conoce como una proposición. Entonces, un sujeto cree una proposición. Esa proposición es verdadera o tiene
¿cómo se llama? La naturaleza de ser verdadera, y el sujeto está justificado en creer esa proposición. Se los pongo con un ejemplo. Cambiemos S y cambiemos P. A ver, un nombre por acá. Franco, bien, Franco, que está acá presente, según lo que veo acá, Franco cree que el cielo es azul. La proposición el cielo es azul es verdadera y Franco está justificado en creer que el cielo es azul. Entonces, si Franco cree que el cielo es azul es una proposición verdadera y Franco está justificado en creer que el cielo es azul, entonces podemos decir que Franco tiene conocimiento. ¿Conocimiento sobre qué? Sobre el color de el cielo. ¿Sí? Básicamente es. Lo repito una vez más por si se quedaron en el camino. Franco cree que el cielo es azul. Ya se cumplió la primera. No sé si puedo remarcar acá. A ver. ¿Cómo hago para señalar con el mouse, con el ratón? Bueno, creo que con esto podría ser. Sí. A ver, ¿acá se ve mi mouse o algo? Sí, se ve pequeño, pero se ve. Ah, bien. Entonces vamos a ponerlo en Draw. Peso y de color blanco. No, blanco está la palabra. Entonces vamos a ponerlo negro. Entonces, ¿cómo cumplimos? Uy, se ve muy artístico. ¿Cómo cumplimos esta primera proposición? Bueno, cuando decimos que Franco cree que el cielo es azul, ya cumplimos la primera proposición de lo que es conocimiento, obviamente dentro de la definición tradicional. Cuando decimos o concluimos que la naturaleza de esa proposición, el cielo es azul, es verdadera, hemos cumplido la segunda, como que el segundo requisito. Y si Franco está justificado, ¿qué significa está justificado? Que tiene pruebas o tiene razones para creer que el cielo es azul. Cuando estas tres cosas pasan, podemos decir que hay conocimiento. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué significa lo que acabo de decir anteriormente? ¿O qué implica eso? Mejor dicho es la palabra. Que si una de estas tres, ya sea la primera, o sea la segunda, o sea la tercera, no se cumple, para la definición tradicional de conocimiento, Franco en ningún momento tiene conocimiento. ¿Ok? Si alguna de estas, por ejemplo, digamos que, como acá, digamos que Franco cree que el cielo es azul. Check. Buenísimo. El cielo es azul se considera una proposición verdadera. Bien. Pero Franco no tiene ninguna razón ni justificación para creer eso. Entonces Franco no tiene conocimiento. Lo interesante de esto es que puede implicar que realmente hay conocimiento, aunque Franco no esté justificado. Y eso es lo que empieza a tambalear la definición tradicional de conocimiento. Es decir, que nosotros, creyendo en algo, considerándose verdadero, pero sin tener justificación, podemos tener conocimiento. Eso es lo que dicen algunos críticos de esta definición. O, por ejemplo, la falta de creer en dicha proposición. Por ejemplo, yo no creo que el cielo sea azul, supongamos, pero se cumple de que el cielo es azul y de que hay justificación para creer que el cielo es azul, pero yo no lo creo. Eso no significa necesariamente que el cielo no sea azul. Entonces, si hay un conocimiento, la cuestión es que yo no lo creo. Entonces, ese tipo de cuestiones que empiezan como a enredar el tema, empiezan a enredar como que todo, es lo que ha hecho que en los años
esta definición tradicional se tambalee y hayan argumentos que o que hayan ejemplos en los que alguno de estas cosas no se cumple y aún así hay conocimiento. Bien, y bueno, y lo podríamos aplicar en alguien que cree en Dios. Cree en Dios, se considera verdadera la proposición de Dios existe, por decir algo, pero no tengo realmente razones o pruebas para creer que Dios existe. Y aún así, sin justificación, yo pudiera seguir creyendo que Dios existe. Ese es un ejemplo. De hecho, Plantinga usa un ejemplo similar a ese. Bien, seguimos. Entonces, la definición tradicional, en primer lugar, sostener que un sujeto sabe una proposición implica que ese sujeto cree en la proposición. Significa que cuando un sujeto conoce algo, su conocimiento implica la creencia de aquello que conoce. De nuevo, significa que cuando un sujeto conoce algo, es decir, cuando Franco tiene conocimiento sobre algo, eso implica que él cree en ese algo. Es decir, que creer y tener conocimiento está íntimamente ligado. Si lo creo es porque sé sobre eso. Y si sé sobre eso es porque creo eso. ¿Ok? El saber, el conocer con el creer en X cosa está íntimamente ligado en la definición tradicional. La proposición, que es el objeto del conocimiento, debe ser verdadera. Y si el sujeto conoce o sabe la proposición, entonces el sujeto está justificado en creer esa proposición. Y dice, difícilmente sostendríamos que alguien sabe si el sujeto no puede ofrecer razones a favor de su conocimiento. Y por eso es que vemos tan comúnmente, pero demuéstramelo, pues demuéstrame pero dame una prueba de eso. ¿Por qué? Porque difícilmente diríamos, Karina sabe si no da razones. Si Karina no está dando razones, la mayoría va a decir, esta creo que no sabe mucho de lo que está diciendo o lo que está afirmando, ya podemos considerarlo como algo falso. ¿Ok? Entonces, eso básicamente fue, claro, en el video hablamos un poco del éxito cognitivo y hablamos de otras cositas y sobre todo de justificación, pero eso es un tema bastante complejo y no quiero que se emboten tanto porque es un tema para embotarse. Hasta yo me emboto en muchas ocasiones. Entonces, lo más importante acá es que se lleven qué es epistemología y esta cuestión de el conocimiento, de la definición tradicional de conocimiento. Hay muchos autores que hasta el día de hoy, incluyendo cristianos y incluyendo apologistas cristianos, que abrazan la definición tradicional de conocimiento, y eso se respeta, pero bueno, hay que tomar en consideración las críticas que hay también sobre esa definición, porque acá el problema realmente no es que sostengas o abraces la definición tradicional o no. Acá el problema es que a veces tomamos la postura de pretender o la pretensión de que yo, como me abrazo a la definición tradicional de conocimiento, entonces yo voy con toda mi absolutez a decir, el conocimiento es que S cree que P es verdadero y que S está justificado en P. Punto. No hay discusión. Eso es así porque sí. Ahí es donde está el problema y muchos caen en eso y no deberían. Bibliografía recomendada para esto, para los que les interese el tema y quieran profundizar. Fundamentos filosóficos, obviamente. Todo desarrolla parte de o un tanto esta temática. Bueno, tienen una sección específica de epistemología, aunque no es tan grande. Nuevas perspectivas en epistemología contemporánea, de Jonathan García y Ricardo Vázquez. Jonathan García es un doctor en filosofía de la Universidad Nacional Abierta de México, de la UNAM.
tengo un amigo en común, no lo conozco a Jonathan, pero tengo un amigo que es amigo de él, y es un muy buen libro. Si les interesa, yo tengo una copia por allí, no pirata obviamente, que se las puedo enviar si la necesitan. Acá se habla de nuevas perspectivas, es decir, hay en la modernidad específicamente se desarrolló como la epistemología y como que se volvió hermético, como que esto es epistemología, esto es justificación, esto es conocimiento, esto es así, 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 no se puede mover porque esto es la verdad y punto. Pero a través de los años fueron surgiendo nuevas perspectivas sobre epistemología, sobre todo porque y por allí alguien en uno de los resúmenes que enviaron, un chico, no sé si fue Uciel o alguien por allí, dijo algo bastante interesante. Claro, este alumno habló de metafísica, como que, como que bueno, no se puede cerrar todo en la epistemología porque ya después si empiezas a abordar temas, por ejemplo, bíblicos, entonces te tienes que ir a la metafísica, entonces la epistemología queda como corta. Entonces él lo dice desde ese punto de vista y está bien lo que está diciendo, pero dentro de la misma epistemología, dentro de la misma adquisición de conocimiento, hay muchos factores que se escapan o que hay que tomar en cuenta, bueno, que se escapan y que se han venido tomando en cuenta para la adquisición de conocimiento. Y ahí entran cuestiones como las ciencias cognitivas, los desarrollos psicológicos, entonces empiezan a haber cuestiones como hábitos, porque podemos aprender y adquirir conocimiento a través de hábitos. Entonces, no todo se cierra o se reduce a proposiciones. ¿Sí me entienden? A proposiciones como silogismos lógicos. Si Sócrates es un hombre y los hombres, conclusión, el conocimiento no se reduce a eso. De hecho, nadie, bueno, estoy generalizando, pero la mayoría de nosotros no aprendemos sobre el mundo y sobre la vida y sobre la existencia y la realidad a través de silogismos. A veces simplemente lo aprendemos viendo a otro. De hecho, cuando somos infantes y estamos aprendiendo cosas, aprendemos a través de que nos señalan y nos repiten con palabras. Rojo, azul, ¿sí? A veces aprendemos, como dicen por allí, aprendemos a raíz de los golpes que nos damos en la vida, aprendemos y adquirimos conocimiento. Y es cierto. Y eso no tiene nada que ver con una ciencia de silogismo filosófico. No, o sea, el ser humano adquiere conocimiento y aprende de muchas maneras. De hecho, muchos de nosotros conocimos a Dios, no solamente en el sentido de conocer, de amarle y entregarme a Dios, sino de saber de Él, de su naturaleza, de sus atributos, etcétera, a través de las vivencias y las experiencias espirituales que hemos tenido con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, eso se escapa por completo eh, eh, ¿de qué? De cuestiones silogísticas o de cuestiones de eh, proposicionales. Es lo que se conoce como conocimiento proposicional. Lo pueden anotar y lo pueden buscar después en Bing. Digo Bing porque no uso Google. En Bing o en Google, si usan Google, conocimiento proposicional. Está luego el compendio de epistemología. Esto ya es más si les interesa mucho el tema, y en inglés de Jennifer Nagel, knowledge, es decir, conocimiento. Esos libritos de Oxford son muy buenos, si leen inglés se los recomiendo porque son cortitos, son eruditos y académicos que te escriben en 20 páginas sobre un tema, en este caso sobre conocimiento. Ahora vamos, finalmente ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Les preparé algo que les puede interesar y que creo que les va a interesar. Porque sé que
muchos de ustedes, y lo digo por el trabajo que hace intelectuales teístas, que les interesa la apologética y este tipo de cuestiones. Entonces, la apologética la apologética contemporánea, moderna y contemporánea, está muy ligada a la cuestión epistemológica. De hecho, las bases de las distintas escuelas apologéticas es epistemológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que la diferencia entre un presuposicionalista y un evidencialista es de carácter epistemológico. Eso es lo que los diferencia. ¿Por qué? Porque uno tiene una visión específica de la epistemología, mientras que el otro tiene otra, y eso hace que su apologética, o eso se ve reflejado en la manera de hacer apologética. Las bases son epistemológicas. ¿Y por qué digo moderna y contemporánea? Porque de hecho, básicamente la apologética que generalmente se menciona, a excepción de, por supuesto, la medieval para atrás, tiene bases epistemológicas. Y el estudio de la epistemología fue como el abordaje es principalmente epistemológico para esta cuestión de los argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con por qué yo necesito un argumento. Porque necesito una razón. ¿Y por qué necesito una razón? Porque necesito una justificación. ¿Para qué? Bueno, necesito una justificación para, valga la redundancia, justificar por qué yo creo esto. ¿Sí me entienden? Entonces, para yo justificar por qué creo esto, esto y esto, entonces yo necesito pruebas de ello. Y para esas pruebas, entonces tengo que primeramente establecer cuál es el esquema epistemológico que voy a usar para acercarme acercarme a esa prueba o de hecho buscar esa prueba. ¿Y qué tan importante y trascendente es esa prueba o la falta de esa prueba para la creencia que tengo? No los estoy enredando, ¿verdad? Lancen una manito, digan algo para poder seguir. No quiero seguir y de repente se quedaron a mitad de camino. Sí van bien, ¿verdad? No voy muy rápido. Alguien que diga algo, Va por bien, favor. profesor, va bien, va todo bien. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, dice, la cuestión de la apologética cristiana varía de muchas formas, pero posiblemente la forma más relevante y que a su vez nos permite mejor entender la apologética es esa relacionada al énfasis de la evidencia. De hecho, es lo que recién dije. El énfasis que yo le dé a la evidencia que haya o no haya, va a hacer variar el tipo de apologética al que yo me adhiera. O simplemente al tipo de apologética que yo hago. Bien, ya lo vamos a ver. Para ello hice un esquema comparativo, más o menos para que lo puedan visualizar mejor quizás. Fíjense para que vean el tema. De hecho, son 4. En la siguiente diapositiva hay 2 más, pero imagínense estas 4 escuelas apologéticas, una al lado de la otra, siendo el presuposicionalismo acá, como lo están viendo, en su mano izquierda, va a ser como que el extremo en la izquierda, mientras que los demás que van apareciendo, la epistemología reformada y las otras 2 que están en la siguiente diapositiva, se van posicionando más hacia la derecha. ¿Bien? Y arriba vean que hay 2 flechas que van hacia la derecha. Eso significa que la escuela o mientras más se ubique la escuela hacia la derecha, significa que esa escuela le da más énfasis a la evidencia existente. ¿Ok? De nuevo, hay 4 escuelas: presuposicionalismo, epistemología reformada, en la siguiente diapositiva apologética clásica y evidencialismo. ¿Ok? Son 4, de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Que mientras más a la izquierda, más a la derecha, perdón,
esa escuela le va a dar más énfasis a la evidencia existente. Mientras más a la izquierda, menos énfasis le va a dar a la evidencia existente. ¿Ok? Entonces, de nuevo, antes de repasarlo, de nuevo, el punto acá es que fíjense que la diferencia entre las escuelas apologéticas, todas las escuelas apologéticas, y aquí podemos meter racionalismo, fideísmo, ¿ok? Pragmatismo podría entrar acá, solo que no están para hacerlo más simplificado. Pero lo que diferencia a todas estas cosmovisiones, escuelas filosóficas, escuelas apologéticas, etcétera, como lo quieran llamar, lo que los diferencia es la posición epistemológica que ellos tienen. Punto. Eso es lo que hace que sean distintos. No es que, no, porque si eres presuposicionalista es porque eres calvinista reformado, amas a Bantil, y bueno, eres de esa línea, presbiteriano, entonces por eso es que eres presuposicionalista. Bueno, muchos son porque simplemente, exacto, no, como yo soy reformado y los reformados les gusta el presuposicionalismo, entonces yo soy presuposicionalista, y realmente no tienen mucha idea de por qué son presuposicionalistas, o por qué Van Til era presuposicionalista, y Frame, y Bashen, y los otros, Clark, los otros presuposicionalistas. Igual con apologética clásica, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. No, yo soy no, la apologética verdadera, la buena, la que sirve, es la apologética clásica. ¿Por qué? No, porque es la que usa William Lane Craig. Bueno, eso no es una razón. Entonces, la idea es que conozcamos las razones del por qué uno usa una y el otro usa otra. Y acá la razón es básicamente esta. Van Til, por ejemplo, en el presuposicionalismo, o Plantinga en la epistemología reformada, se diferencian entre ellos y se diferencian con Craig, por ejemplo, en el apologética clásica, y con Habermas en el evidencialismo. La diferencia entre ellos no es bíblica, no es... no, la diferencia es epistemológica. En su cosmovisión filosófica epistemológica, ellos parten, como dice allí, partida epistémica, parten de puntos de partida epistemológicos distintos. Eso es todo. Es decir, que lo que los condiciona o lo que los hace ser de una u otra escuela apologética, o una u otra manera de hacer apologética, es su concepción filosófica con respecto a la epistemología. Entonces, tenemos el primero, el presuposicionalismo. Su punto de partida para hacer apologética es la presuposición, o las presuposiciones, como está allí. ¿Cuál es el resumen del presuposicionalismo, o de esa manera de hacer apologética? Que no hay hechos, independientes como razones. Es decir, no hay hechos realmente independientes que sirvan como razón para la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque, de nuevo, su punto de partida es presuposicional. Es decir, que nosotros, esos hechos nunca van a ser independientes, porque esos hechos tienen que ser interpretados. Y yo voy a tener presuposiciones al momento de interpretarlos. Entonces, como no son independientes, siempre voy a necesitar la presuposición para interpretar ese hecho, y después entonces argumentar a favor o en contra de la existencia de Dios. Entonces el punto de partida es la presuposición, no el hecho como tal. Porque, les pongo un ejemplo, yo puedo ver la crucifixión de Cristo, para mantenernos en temas bíblicos. Yo puedo ver la crucifixión de Cristo como la vio Pilatos o alguno de los fariseos, y Alfredo o Carmen la puede ver como la vio el soldado romano. Los dos vieron el mismo hecho,
pero los dos lo interpretaron de manera distinta. ¿Sí me entienden? Entonces, esta escuela dice, el hecho en sí no es independiente, no es como un abstracto de que está allí de manera mística, no. Vamos nosotros como seres humanos, porque siempre estamos conectados con nuestra mente y el mundo se conecta a través de nuestros sentidos, por ejemplo, entonces vamos a tener primero que interpretar o vamos, de hecho, a interpretar ese hecho, pero yo lo voy a interpretar a través o mediante mis presuposiciones. Entonces, eso es más o menos la idea que hay detrás del presuposicionalismo. Algunos adherentes, Van Til, Vansen, Frame, hay otros más, y por supuesto, cada uno de ellos tiene maneras distintas de verlo también. Bien, entonces eso es el presuposicionalismo. ¿Por qué ellos creen que esa es la manera correcta de hacer apologética? Bueno, porque parten del punto de partida epistemológico de la presuposición. Entonces, por supuesto, en su sistema en sí hay una lógica, como en cada uno de los siguientes. Hay una lógica en sí que sostiene su escuela, básicamente, pues si no, no hubiera adherentes y ya se hubiese refutado como tal. Por supuesto, para los que intenta o los que han querido refutar alguna de estas escuelas, por supuesto, parte de otro punto de vista epistemológico. ¿Sí me entiende? Y por eso es que los diferencia, por supuesto. Entonces, el que no cree que la presuposición sea el punto de partida, sino las evidencias en sí, entonces va a tratar de refutar esta posición desde su punto de vista de que, bueno, los hechos y las cuestiones sí son independientes, y bueno, se tiene que desarrollar todo un argumento para poder sostener lo suyo y atacar al otro, o criticar el otro. Luego viene la epistemología reformada, que el punto de partida es la conciencia inmediata. En resumen, las intuiciones más razones accesorias. ¿Qué significa esto más o menos? Bueno, y los adherentes Plantinga, por ejemplo, Walter Toth, que también es de la línea de Plantinga. La epistemología reformada, en la epistemología reformada, básicamente, se cuestiona la idea de que la creencia debe ser proposicional, como se los decía inicialmente, a la evidencia. ¿Ok? Proposicional a la evidencia. Es decir, que la creencia tiene que ser proposicional y esa proposición debe reflejarse en la evidencia que yo tenga o debe coincidir con la evidencia que yo tenga. De modo que entonces tenemos derecho a creer solo lo que podemos demostrar. Si yo lo puedo demostrar, entonces puedo creerlo o tengo al menos derecho de creerlo porque mira, lo demostré. Por ejemplo, no, ¿por qué yo creo en Dios? Porque bueno, mira, te voy a decir el argumento cosmológico. Listo. Bueno, lógicamente en ese argumento, bueno, hay una lógica interna que premisa tras premisa y cuestión tras cuestión me llevó a esa conclusión. A esa conclusión. Entonces, en cierto sentido, lógicamente, a través de un argumento, he demostrado la existencia de Dios. Uso comillas y digo lógicamente porque no es una demostración ni científica, obviamente, ni tangible, ni nada por el estilo, sino es más de razonamiento. Entonces, he demostrado racionalmente la existencia de Dios, por tanto, tengo derecho y puedo decir, no me puedes considerar un irracional por creer en Dios porque te acabo de mostrar un argumento racionalmente sostenible de que Dios existe. Entonces ya tengo una razón para creer. Entonces Plantinga y la escuela de la epistemología reformada cuestiona esa idea. Cuestiona de que tengo derecho a creer en algo solo cuando lo puedo demostrar. ¿Ok?
y señala, o sea, cuestiona eso y lo que dice es que la gente suele creer, y con razón, en muchas cosas que le costaría probar. ¿Sí? De nuevo, hay personas y en la vida cotidiana solemos creer cosas y tener razones para creerlas, pero que no podemos comprobar o que nos costaría realmente comprobar. Como por ejemplo, yo puedo decir, o alguien te puede decir, no, el mundo fue creado hace 5 minutos con la apariencia que tiene actualmente. Bueno, tú puedes decir, no, yo no creo que el mundo fue creado hace 5 minutos o apareció el mundo hace 5 minutos con la apariencia que tiene en este momento. Yo lo creo, que no apareció el mundo hace 5 minutos y tengo razones para creerlo. Por ejemplo, audios míos anteriores, videos, el video que ustedes vieron fue hace 2, 3 años. Entonces, tengo razones para creer que el mundo no fue creado hace 5 minutos, pero demostrarlo realmente no es tan fácil. Yo tengo pruebas y todo esto, pero puede ser una mera creación de mi imaginación desde hace 5 minutos. ¿Sí me entienden? Entonces, probar eso no es tan fácil, así como tal probarlo, pero igual lo creemos y tenemos razones para creer, por ejemplo, y esto obviamente es un ejemplo tonto, ¿no? Que el mundo fue creado hace 5 minutos y tiene esta apariencia de vejez, de que ya lleva muchos años existiendo. O como lo que yo les decía en la clase anterior con el mismo Plantinga, demostrar que ustedes tienen mentes como las mías. Cada uno de ustedes tiene una mente y una conciencia similar a la que yo tengo. Yo creo que ustedes la tienen, pero ¿cómo lo compruebo? ¿O cómo muestro pruebas de que ustedes tienen una mente, cada uno de ustedes tiene una mente y conciencia como la que yo tengo? Sería muy difícil comprobar eso, pero yo lo creo. Entonces, en ese sentido, la idea de que necesito pruebas para tener razón o justificación como tal, y por allí se va Plantinga realmente con la cuestión de la justificación, para creer algo, esta es la idea de la epistemología reformada. Entonces, claro, ahora, ¿cómo eso se aplica a la apologética o a la forma de hacer apologética? Entonces, podemos decir que es racional creer en Dios en un grado superior al que podamos demostrar. ¿Sí me entienden? O sea, el nivel de pruebas que y es básicamente lo que dice esta escuela, el nivel de pruebas que se requiere para justificar una creencia tan inmensa, crucial, como el cristianismo, sería muy alto. Y no tenemos ese nivel para prácticamente ninguna creencia filosófica de esa magnitud. Entonces yo no necesito, y esto es lo que dice la escuela, realmente todas las pruebas, o al menos una completamente fuerte para yo creer en Dios, porque quizás el mismo, la misma experiencia, y esto por supuesto se puede tornar en otras matices y argumentos, pero la misma experiencia que yo he tenido con Dios, experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, es difícil de demostrar, pero esa experiencia es una suficiente razón para mí o para ti de creer en Dios y de creer que Dios existe o de creer que Dios te ama. ¿Me entiendes? Entonces, el conocimiento de Dios es el resultado, según esta escuela, de un conocimiento interno. ¿Ok? Que surge de nosotros por la forma en que hemos sido creados. Y ahí Plantinga usa, y la epistemología reformada usa el sensus divinitatis, ese sentido de lo divino. Es decir, que hay algo en nosotros que intrínsecamente está como criaturas que quiere conectarse con Dios. Por supuesto, muchos lo tratan de negar o lo tratan de esquivar, y por supuesto en nuestra naturaleza pecaminosa
mientras más vives una vida de pecado, ese sentido de lo divino se va subyugando cada vez más. Pero básicamente esa es la cuestión dentro de la epistemología reformada. Entonces, la conciencia, eso divino que hay dentro de cada uno de nosotros, y se podría llamar como intuiciones, son suficientes para que tú puedas creer en Dios. No necesitas una prueba racional, que no sé qué, que un argumento para decir, bueno, no soy irracional, gracias a Dios, porque me sentía mal, pero como este argumento, no, ahora soy un racional que cree en Dios. Por allí va Plantinga. Perdón si me extendí un poco, ya voy a cerrar acá. Y tenemos luego entonces la apologética clásica, que se sigue yendo a la derecha, es decir, que le da más énfasis a la evidencia. El punto de partida epistemológico de la apologética clásica es el argumento de dos fases. ¿Qué es el argumento de dos fases? Bueno, ahí está en el resumen. Utiliza el cosmos y el orden para demostrar el marco interpretativo, que sería el teísmo, es decir, lo primero que va a querer hacer el apologeta clásico es tratar de demostrar que el teísmo es verdadero, para luego utilizar hechos de la historia. ¿Para qué? En este caso del contexto cristiano, usar cuestiones como la resurrección y todo esto, para entonces apuntar específicamente a un teísmo particular, que es el teísmo cristiano. Entonces, en este caso, por supuesto, el punto de partida del apologeta clásico es la evidencia cósmica, por llamarlo de esa manera, que tenemos. Cómo está diseñado el mundo, el ajuste fino, el argumento cosmológico, como que las evidencias de lo perfecto del ser humano, del funcionamiento y todo esto, como para argumentar de que tiene que haber detrás de todo esto una mente superior, un ser divino. Entonces ahí demuestras el teísmo. ¿Por qué el teísmo así tal cual? Porque estás solamente demostrando que hay un ser superior. No sabemos cuál es ese ser superior. Y allí en la segunda parte es donde el apologeta clásico entonces trata de llevar que ese ser superior es el Dios de la Biblia. ¿Okay? Adherentes como Geisler, Cray, Moreland, Swinburne. Y por último, el evidencialismo, que bueno, el punto de partida son los hechos, es decir, es todo lo contrario al presuposicionalismo. El presuposicionalista parte de la presuposición, es decir, de lo que de la interpretación del hecho, y a través de esa interpretación del hecho es que avanzo, mientras el evidencialista dice que el hecho habla. ¿Ok? Entonces el hecho es el que hace que yo interprete. O sea, mi interpretación sería, vamos a decirlo de esta manera, mi interpretación, el hecho condiciona mi interpretación, es el evidencialista. Mientras que el presuposicionalista, no, pues sí, porque no sería mi interpretación condiciona el hecho, sino que le da un sentido al hecho, si se le puede llamar de esa manera. El resumen demuestra el cristianismo utilizando muchos hechos objetivos e independientes. Vimos, acuérdense acá atrás, que leímos acá, no hay hechos independientes. Y por supuesto, como no hay, no se pueden utilizar como razones o argumentos. No hay hechos independientes. Todos los hechos son interpretados. Por supuesto, hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones incorrectas. Eso es otra cosa. Pero cada hecho se interpreta. Mientras que vemos que el evidencialista demuestra el cristianismo utilizando hechos objetivos e independientes. ¿Bien? Y adherentes como Warwick, Montgomery,
Josh McDowell y Gary Habermas. Son algunos adherentes de este tipo de escuela apologética. Y creo que así terminamos. Sí, terminamos este resumen, que se fue prácticamente la hora en un resumen. Pero creo que, o espero, que haya sido de utilidad y que vean como, ¿por qué les quise dar esto último? Porque quizás nada más epistemología, ya uno queda así como que, ajá, pero ¿y qué hago con eso? ¿O de qué me sirve? ¿O qué realmente le puedo sacar a eso? Entonces, por eso puse esto acá al final como para que ustedes vean un poquito más allá de la mera teoría de lo que es epistemología. Bueno, voy a cerrar con esto y doy espacio para los que quieran hablar o comentar algo. No lo voy a dejar para después mejor. No. Sí, queda el espacio abierto, Carla y estudiantes. Si quieren comentar algo, si quieren mencionar, si quieren lo que deseen. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta al profesor, pueden hacerlo ahora levantando la mano. O pueden escribirle en el chat si gustan. Bueno, me da la impresión que quedaron a gusto y claros. Eso es muy bueno. Es obvio, estoy interpretando, ¿no? Pero no sé si. Dice Alfredo, ¿qué nos permite el conocimiento de la epistemología? O no, Alfredo dice arriba, el presuposicionalismo no implica un argumento circular. Muchas veces, y yo lo he escuchado en redes, lo he visto por ahí en varios lados, que comúnmente se le acusa al presuposicionalismo de que cae simplemente en un argumento circular y ya por eso hay que desecharlo. Yo no simpatizo con el presuposicionalismo, pero varias de las ideas que Van Til tenía, sí simpatizo. De hecho, en mi libro Reteniendo lo Bueno, Saqueando los Tesoros del Postmodernismo, ahí Saúl Sarabia y yo desarrollamos varias cuestiones que sobre todo en el capítulo 3, si no me equivoco, que se habla de Jacques Derrida, que hablaba de no hay nada fuera del texto, de que las interpretaciones, el punto de las interpretaciones es muy interesante y vital para entender nuestra naturaleza como criaturas. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, porque muchas veces pretendemos tener afirmaciones de la realidad del mundo con cargas de absolutez y objetividad. Y a veces nos olvidamos que realmente, en términos concretos, el único ser absoluto y objetivo es Dios. Porque Dios no es, como dice la Escritura, no es hombre para dejarse llevar por las pasiones, pero en resumen, Dios no es una criatura. Y nosotros sí somos criaturas que vivimos en contextos, tenemos pasiones, muchas veces pretendemos ser racionales, pero y ya les voy a poner un ejemplo, nuestras acciones son pasionales y no racionales. ¿Cuál es el ejemplo? El pecado, por ejemplo. Cuando estamos frente a la tentación o hay allí un pecado por allí que
con el que estamos sí, no. Racionalmente sabemos que la respuesta es no, porque tenemos toda un conocimiento racional de que está mal, de que desagrada a Dios, bla, 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 bla. Sabemos que no, pero lo hacemos. Lo hacemos. Entonces, somos muchas veces llevados por las pasiones. Entonces, cuando nosotros decimos o queremos pretender tener una naturaleza objetiva y absoluta, esa objetividad se ancla en la razón, y la razón no es objetiva y absoluta, porque somos criaturas. Y, de nuevo, ahí en el libro desarrollamos varias investigaciones de ciencias cognitivas, filosóficas, de dilemas, etcétera, etcétera, que demuestran esto. Y sin ir lejos, las ilusiones ópticas son un claro ejemplo de que la razón falla una y otra vez a diario. Porque nosotros podemos decir, no, esta línea es más larga, y yo estoy pretendiendo ser objetivo de que esta línea es más larga, porque me considero un ser objetivo. Sí, pero la visión te está fallando. Entonces, no somos completamente objetivos cuando hacemos juicios. Entonces, en ese sentido, yo simpatizo con lo que decía Van Til, de que sí, no hay hechos. El único que puede ver los hechos de manera objetiva y aislada como un hecho independiente es Dios. Es un ser que esté fuera de el panorama, por llamarlo de esa manera. Es el único que lo puede ver. Si estás dentro del panorama, van a haber cosas que te van a condicionar a ver ciertas cosas de una manera u otra manera. Entonces, bueno, estoy diciendo todo esto para decir que los que ven cierta circularidad, y que quizás se puede encontrar algunas circularidades en el presuposicionalismo, no estoy diciendo que no haya, pero muchas veces los que ven cierta circularidad allí es porque lo están viendo desde una perspectiva de que los hechos sí, o sea, sí hay hechos independientes y que nosotros podemos interpretarlos con objetividad. Es que ya con la palabra interpretar ya implica una subjetividad, porque la interpretación va partiendo de un ente. Entonces, sí, o sea, yo no diría, Alfredo, que el presuposicionalismo implica un argumento circular. Bueno, no necesariamente. Habría que analizarlo y ahondar cuestiones particulares como para decir, bueno, acá se puede ver un argumento circular, pero así como en general, como que el presuposicionalismo es circular y deséchenlo, es muy apresurado, porque creo que John Frame, no simpatizo con John Frame, pero creo que es un genio intelectual, y créeme que él no ve circularidad allí, y así muchos otros. Entonces, eso hay que verlo con lupa. Ok. Karina también dijo que nos permite el conocimiento de la epistemología. Como dijo abajo, puso también el conocimiento profundo. Bueno, en el contexto en el que estamos de este curso, la idea o lo que les va a permitir la epistemología es ubicar este tipo de cuestiones. Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros aprobamos algo simplemente por quien lo dice. Entonces, como lo dice, no sé, Gary Habermas, no, Gary Habermas es demasiado wow, así que si él lo está diciendo, entonces yo lo voy a creer. Pero si empiezas a estudiar epistemología o aprender sobre esto, empiezas a notar que, o empiezas a ver las razones por las cuales Gary Habermas piensa o dice ciertas cosas.
Mientras que te vas para el otro lane, por ejemplo, a William Lane Craig o más allá a Alvin Plantinga y empiezas a ver cosas distintas. Y entonces sobre un mismo tema están diciendo cosas distintas. Entonces a veces concluimos, no, es que este es medio liberal y este es más bíblico y cree más en el Señor. De hecho, realmente lo que estamos haciendo es que el liberal que consideramos liberal es porque no está muy cerca de mí y el que es bíblico es porque se parece más a mí. Eso es muy típico de nosotros, juzgar de que lo que es bíblico o no es bíblico según lo que yo realmente considero que es bíblico o como yo lo estoy viendo. Porque jamás se van a encontrar un caso donde, por ejemplo, Carla dice tal cosa y ustedes dicen, y Karina dice otra y ustedes dicen, bueno, no, Carla es más bíblica, pero yo estoy con Karina. Nunca van a decir eso. Siempre van a decir, yo estoy con el que creo que es más bíblico. Entonces, en este caso, la epistemología nos permite diferenciar y como que ubicar a cada quien en cada lugar y poder verlo de una manera más clara. Porque a veces simplemente nos confundimos porque decimos, ay, pero Norman Geisler dijo esto, pero ahora había William Lane Craig, no, dijo otra cosa. Entonces uno queda así como que, ay, no entiendo, ¿quién será que tiene la razón? Pero si sabes de epistemología, puedes decir, ah, Norman Geisler está diciendo esto por esto, mientras que Craig o Walter Toff está diciendo esto por esto. Y ya, ah, bueno, ¿me entiendes? Entonces te da un pantallazo o te da una mejor visión de las cosas a nivel de conocimiento. Ahora, en profundidad, bueno, si vas a estudiar a profundidad la epistemología, yo creo que ya sería porque vas a sacar una carrera sobre eso, porque ya previamente te está interesando el tema. Pero no creo que sea necesario abordarlo tan profundamente, a menos que vayan por ese lado. Bueno, perfecto. Yo creo que no hay más preguntas, profesor. Creo que todo ha quedado claro. Bueno, Hay una última pregunta del hermano Ciel, que dice, ¿cuál sería el sistema epistemológico más recomendable para trabajar de la mano con la teología? bien. Un sistema como tal, no lo sé. O sea, sí te voy a responder. Digo, no lo sé como en el sentido de que como que no creo que haya como tal un sistema específico epistemológico con respecto a esto. A nivel apologético, yo me parece más equilibrado la epistemología reformada de Plantinga, a mí, a nivel de apologética. ¿Ok? Porque la experiencia, lo que Dios hace en ti, dentro de ti, es tan valioso como un argumento cosmológico, por decir algo. O puede generar conocimiento y transformación como un argumento cosmológico. De nuevo, de hecho, yo siempre le digo, cuando nos convertimos, y yo diría que casi todos ustedes, digo casi para no generalizar, pero diría que casi todos ustedes se convirtieron porque tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo y no porque les mostraron un argumento y ustedes dijeron, ah, listo, sí, ya entendí, ahora sí creo en Dios. Y me puedo equivocar. Alguno puede decir, no, hermano, no, sí, a mí me mostraron un argumento y yo creí en Dios. Los argumentos, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Ah, bueno. Los argumentos sirven, pero sus funciones son, creerían que van más por otro lado, que para una experiencia sobrenatural o una experiencia espiritual. Entonces eso en apologética. Pero en teología, mira, la teología, tanto la escritura como el desarrollo teológico por cientos de años, y se relaciona con lo que acabo de decir. Un sistema, no me gusta la palabra, pero bueno, vamos a llamarlo un sistema epistemológico que sea más integral en el sentido de que no se centre solamente
en que el conocimiento se adquiere única y exclusivamente de esta manera, ¿sí? Sino uno integral que no solamente abarque cuestiones proposicionales, sino cuestiones de hábitos, cuestiones que haya que se tome en cuenta más cosas. Es un sistema que considero yo que va a ser más beneficiable y recomendable para cuestiones teológicas, porque es que en la teología, en la escritura y en la teología vemos una y otra vez casos de que la gente adquiere conocimiento de muchas maneras, incluso a través de una revelación. Entonces, un sistema epistemológico clásico, como por ejemplo el de esta definición tradicional, no aceptaría, por ejemplo, una revelación, o sea, no aceptaría una revelación de las que vemos en la escritura, diría que eso es falso, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, un sistema que abarque, que tome en cuenta más cosas, porque el ser humano no es meramente un cerebro, y eso lo vamos a ver más adelante en modernidad y posmodernidad, se los prometo. El ser humano no es un cerebro, no es un cerebro con patas, con pies que camina. El ser humano es un ser integral que tiene muchas cosas, incluyendo las emociones, los sentimientos, que son importantes, y así como los hábitos, el contexto, la interacción social, la razón, el cerebro, lo lógico, etcétera. Son muchas cosas y esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Perfecto, entonces ahora sí. Entonces, si no, vamos a pasar con Carla, no sé si tiene algo. Ok, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, les quiero compartir un par de anuncios. Gracias, hermano Jorge, por la reunión del día de hoy. Estamos muy contentos. Ya vamos la segunda, nos quedan 4 clases más, hermanos, así que bueno, los animo a que puedan estar ahí viendo las clases. Vamos a compartir también esto grabado. Bueno, los invitamos al curso de Introducción a la Teología Latinoamericana con el profesor José Luis Avendaño. Pueden invitar a otros hermanos. Iniciamos este miércoles, 5 de abril. Y bueno, el único requisito es contar con el material base, que sería el libro, ¿sí? Bueno, les recuerdo nuevamente, es el lunes, es de este miércoles a las 9 de la noche, hora argentina, y bueno, es todo por vía Zoom. También los queremos invitar al Congreso Misión Ismael, que se va a llevar adelante el día 13, 14 y 15 de abril. Van a estar muchos invitados, entre ellos el hermano Juan Valdés, Jorge Gil, el profesor Joaquín Moya. Acá les compartimos un poquito de lo que va a ser el programa el día jueves, el día viernes y el último día, sábado. También les vamos a compartir por los grupos de conversación los enlaces para que ustedes se puedan unir y que lo puedan compartir con otros hermanos que de pronto estén interesados. Este es el tercer año que se viene llevando adelante este congreso y la verdad que ha sido mucha bendición y está creciendo cada vez un poco más. Hay más invitados y bueno, anhelamos que esto sea de bendición para la vida de ustedes. Bueno, ese era nuestro último anuncio. Ahora concluimos con la reunión del día de hoy. Y bueno, si gustan tomarnos una fotito, vamos a abrir las cámaras. Carla, disculpa. No sean tímidos, hermanos. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a tomar una foto, 2 fotos. Sí. Nuevamente, gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Cualquier duda o consulta, recuerden que el chat está abierto para que ustedes puedan dejar sus preguntas, ¿sí? Sí, bueno, sí, a la cuenta de 3, bueno. 2, 1, buena foto. Ahora vamos con la segunda, a la cuenta de 3, 2, 1. Perfecto. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a cerrar con una oración. Bueno, cerramos los ojos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar un día más acá reunidos, Señor. Anhelamos conocerte cada vez un poco más, formarnos, Señor, guíanos, Señor. Queremos siempre hacer tu voluntad.
te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que está acá presentes, Señor. Dale sabiduría a cada uno para que pueda tomar las mejores decisiones. Dale sabiduría al profesor que está con nosotros, Señor, que ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Señor, acá estamos, Señor, siempre dispuestos a conocerte un poco más, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria, Señor. Hay un llamado, Señor. Hay personas interesadas en crecer en el conocimiento, Señor, de ti. Henos aquí, Señor, para lo que tú necesites. Bendice cada uno de mis hermanos. Te damos gloria, Señor, a ti, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos vemos y nos reuniremos la semana próxima. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Saludos Tali, saludos Ociel, Karina, García, Alfredo, Evelyn.